Hola, buenos días. Continuemos leyendo este pasaje que se llama Jesús purifica el templo. Juan capítulo 2, veamos del versículo 13 al 16. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, que a propósito, si no sabes lo que es la Pascua, en la cajita de descripción te dejo el link sobre los videos que hicimos acerca de la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús llegó a Jerusalén y al llegar al templo se encontró con que las personas, en vez de estar adorando, alabando a Dios, orando, lo que estaban haciendo era que estaban comprando y vendiendo cosas. Y se indignó. Mira, lógicamente no está mal comprar y vender cosas. Lo que pasa es que lo estaban haciendo en el sitio incorrecto, en el tiempo incorrecto. Dios es un Dios de orden. Él tiene cada cosa en su sitio. No se puede hacer negocios, comprar ni vender cosas en el templo de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Como cuando leímos que cuando el Señor Jesús resucitó, ¿cómo dejó el sitio? El sepulcro lo dejó ordenado, es increíble. ¿Recuerdas cuando leímos Juan capítulo 20, versículo 7? Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Dios es un Dios de orden. El templo para adorar a Dios no se puede utilizar para comprar, para vender, para hacer negocio, ni mucho menos para enriquecerse con el dinero de las demás personas. Mira, es más, Jesús ni siquiera permitía que las personas pasaran llevando utensilios. Atravesando el templo llevando un utensilio, no lo permitía, como dice Marcos capítulo 11 versículo 16. Bueno, entonces los discípulos, al ver que Jesús despojaba a todos los comerciantes, ellos se acordaron de algo. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es decir, como ellos no le estaban dando el respeto que se debía dar en la casa de Dios, sino que le estaban utilizando como una casa de mercado, como una plaza de mercado, el Señor Jesús se airó. Y eso que los discípulos de Jesús recordaron está escrito en el Salmo 69, versículo 9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando el Señor Jesús se encontró con eso, se indignó, se airó y sacó rapidito a todos los que estaban allí y les enseñaba que eso no se hacía. ¿Sabes? Desafortunadamente en el día de hoy hay muchas iglesias alrededor del mundo que parece que no leyeran esta parte de las escrituras. Con dolor se da uno cuenta de iglesias que venden, compran cosas dentro del templo e incluso lastimosamente en muchas de ellas se ha convertido en un negocio la palabra de Dios, y lo único que les interesa es hacer un espectáculo, un show para atraer
clientes para que ellos enriquecerse con el dinero de las demás personas. Oremos por la iglesia en el mundo entero. Oremos por todos los pastores, los ministros, los profetas, los evangelistas, mejor dicho, todos los que estén en eminencia en la iglesia, en el mundo entero. Oremos para que ellos se arrepientan de todo pecado y maldad. Entonces, leamos el versículo 18 y 19. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos le pidieron una señal al Señor Jesús y el Señor Jesús les dio la señal. Les dijo que ellos destruirían ese templo, pero Él lo levantaría en 3 días. Pero Jesús no se estaba refiriendo al templo físico. Jesús se estaba refiriendo al verdadero templo de Dios. ¿Tú sabes cuál es el verdadero templo de Dios? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, son de Dios, porque Dios pagó un alto precio, un gran precio por nosotros, con su sangre preciosa. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó la iglesia por su propia sangre. La iglesia somos nosotros, todos los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro espíritu no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios, y por tanto debemos cuidarlo y debemos mantenernos en santidad, alejarnos de todo pecado y maldad, lo cual se hace mediante la comunión con el Señor. Y Jesús estaba hablando que su cuerpo sería destruido y al 3er día sería levantado nuevamente. Y así tal cual pasó. El Señor Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y al 3er día resucitó de los muertos. Pero ellos no entendieron las palabras de Dios y pensaban que se estaba refiriendo era al templo físico. Y entonces le respondieron a Jesús. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ellos no entendían, ellos no entendieron la palabra del Señor. Versículos 21 y 22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando el Señor Jesús resucitó, los discípulos se acordaron de estas palabras que había dicho el Señor Jesús y las entendieron y dijeron: claro, por eso es que Él había dicho esto.
Asimismo, hay muchas cosas escritas en la palabra de Dios que ahorita no entendemos, pero a medida que se sucedan y se cumplan en el mundo todas aquellas cosas que están escritas acerca del tiempo del fin, diremos, ah, claro, por eso era que estaba escrito tal y tal cosa. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé revelación de su palabra y que la podamos entender. Ahora leamos este mismo pasaje que leímos, pero leámoslo el que está escrito en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Desde que Jesús dijo estas palabras, purificando el templo, desde ahí las autoridades querían matarlo, porque le tenían miedo, envidia, porque el pueblo estaba admirado de su doctrina, de ver lo que Jesús enseñaba y que enseñaba poniéndolo en práctica y que enseñaba con el ejemplo. Y aquí Jesús está citando unas palabras que fueron escritas 700 años antes. Isaías capítulo 56, versículo 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Un día, cuando el Señor Jesús esté reinando sobre la tierra, después de que todas las cosas difíciles hayan pasado, cuando el Señor Jesús esté reinando sobre la tierra, su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Sabes? Por favor, ora a solas, ora en familia, para que tu casa también sea llamada casa de oración. Jesús purificó el templo. Nosotros también debemos mantener nuestro cuerpo y nuestro espíritu en santidad, alejarnos de todo pecado y maldad. Y la única forma de hacer eso es estando en comunión con Dios, es decir, alabando a Dios, escudriñando su palabra y orando. Ora a solas y ora en familia y que tu casa sea llamada casa de oración, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por favor, organiza tu vida, tu agenda, tu horario, porque como hemos visto tantas veces, Dios es un Dios de orden y asigna una hora de cada día para que tú ores en el secreto con Dios y también para que ores en familia, para que alabes a Dios en familia y para que leas la palabra de Dios en familia. Y sabes, realmente haciendo esas cosas, apartando un tiempo para estar a solas con el Señor y apartando un tiempo para estar en familia con el Señor, requiere tiempo. No le vayas a quitar horas al sueño, quítale horas a todo lo demás.
aliméntate bien, duerme bien, cuida tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo más importante, haz a Dios la prioridad en tu vida. Haz a Dios la prioridad en tu casa, en tu corazón. Si tú de verdad haces a Dios tu prioridad, no te quedará difícil encontrar el tiempo que necesitas para estar a solas con el Señor y también para compartir en familia con el Señor. Que Dios te bendiga, te guarde y te proteja y que tu casa sea llamada casa de oración.